Devenir Creativo es la más reciente exposición de nuestro invitado, el maestro Pascual Ruiz, que tendremos hasta el próximo sábado 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Envigado, Miguel Uribe Restrepo. Hablamos de la carrera 45, número 34 Sur 65 en Envigado, en la ciudad señorial. Maestro Pascual Ruiz, siempre es un placer contar con usted en la radio pública del departamento de Antioquia. ¿Cómo le va? Muy bien, no, feliz porque es que yo amo esta emisora. En esta emisora fue donde yo por primera vez pude pronunciar una palabrita al aire, año 1973. Recién había empezado yo a crear, porque yo empecé mi vida artística en el 68, pero ya por allá en el 71, después de la segunda bienal, yo me empecé a cuestionar. Y yo dije, sí seré artista pintando viejas con las tetas caídas, pintando guayabitas, manzanitas y paisajitos por ahí. No, eso hay que buscar. Y me dio por ponerme a jugar con la línea. Entonces resultaron cosas muy lindas. En la exposición yo arranco con la primera obra creativa que hice. Y hay otra que es de la serie que siguió, de la cual pues no conservo sino uno y tengo los bocetos. Allí está un boceto. Bueno, eso nos lleva a hablar de Devenir Creativo, que justamente hay obras de 1973 y hay obras recientes de este año 2025, en esas 44 que usted presenta justamente en esa reciente exposición. Cuéntenos cómo surgió hacer un repaso entre comillas, porque igual con 44 obras, más de 50 y pico de años, si hablamos del 73, que es la primera obra, estamos hablando 71. Ya de 71, de 54 sí. años, estamos hablando entonces de una gran cantidad de obras que usted ha expuesto, que usted ha desarrollado y ha creado. ¿Cómo surgió esta exposición? Bueno, a ver, primero, mi vida artística ha sido un completo devenir. Yo estoy todo el tiempo en evolución. A mí una obra ya me está insinuando otra y a veces me toca dejar cosas porque yo digo, no, yo prefiero esta otra línea que apareció por aquí en este rinconcito. Y años después me regreso a eso que dejé. Entonces, la exposición como tal, realmente a mí la doctora Claudia Uribe, que era la directora de arte de la Secretaría de Cultura de Envigado, el año pasado me invitó a exponer en la biblioteca de Arango y a mí me pareció maravilloso. Entonces, cuando ya este año que fuimos a definir la exposición, ya la alcaldía le había entregado la biblioteca a Confama y Confama no consideró prudente continuar con las actividades que venía haciendo la Secretaría. Entonces me cambiaron para la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo. Bueno, entonces ya hablando con el curador, con el que yo había tenido algunas desavenencias, porque yo soy muy rebelde, muy crítico y a mí no me gusta que una obra la exhiban al oscuro o que una obra la pongan en una pared que le va a dar el poniente todo el mes de la exposición. Sí, entonces yo varias veces le critiqué eso y a él no le gustó. Entonces, pero bueno, ya a mí me dijo Claudia, me dijo, maestro, pero usted tiene problema con Juan José. No, yo no tengo problema con él. El que tiene problemas es él conmigo. Entonces, yo no tengo, o sea, si él hace una diablura, yo sí me planto. De resto, yo no tengo ningún problema que él sea el curador. Y me dijo, bueno, perfecto. Entonces, ya hablando con Juan José, llegó y me dijo, maestro, yo lo admiro a usted cantidades. Yo he seguido su proceso desde sus comienzos. Y a mí me gustaría que más que tener una exposición con obra actual, es que usted nos haga un recorrido por ese montón de búsquedas tan maravillosas que ha tenido. Y yo, ay, Juan José, pues eso está muy interesante, pero eso es un trabajo descomunal porque mucha de esa obra yo la tengo guardada. Pero bueno, acepto el reto. Inicialmente, por el tamaño de la sala, yo dije, no pueden ser más de 32 obras. Y sí, busqué eso. Pero entonces, de pronto, pasando carpetas con hojas o pasando lienzos, yo decía, pero esta cómo no va a estar, y esta otra cómo no, y entonces eso se subió, a mí se me subió hasta 52, y el paraguas 53, pero luego los dos que hicieron el montaje, entre ellos Juan José, y un coleccionista muy importante que se llama Guillermo Mejía,
es un hombre que tiene un sentido estético tremendo, y por amistad, él le presta ese servicio a la Casa de la Cultura, de hacer como la curaduría del montaje. Me dijeron, todo no lo podemos montar porque va a quedar atiborrado. Y si la gente entra y ve una cosa llena, se van. Y yo, listo. Entonces se dejaron de colgar 8 obras. Entre ellas sí hay 2 que me dio pesar porque no tenían reemplazos. Hubo otras que sí eran pues, similares a otras que están allí. Bueno, hablemos de asuntos temáticos de esas obras, 44 en total que encontramos justamente en Devenir Creativo. Un tema puntual, los deportes. Vemos obras que tienen que ver con el ciclismo, vemos obras que tienen que ver con el polo, los polistas. Ahí, digamos, hay un tema también de lo que significa nuestra estratificación de clases sociales, pero finalmente el polo es un deporte, de una élite, pero finalmente deporte. Cuéntenos esas obras inspiradas en ciclismo, ¿cómo llegaron a usted? Eso, vea, yo, un psicólogo dirá pues que eso es una frustración mía. Yo he sido de carácter nervioso, pues soy de carácter nervioso. Y yo, jovencito, pues sí que era nervioso, miedoso. Desde los 6 añitos tenía gafas y entonces la advertencia era cuidado, que un balonazo o cuidado una caída, porque se saca un ojo con un vidrio de esos. Entonces yo no pude aprender a montar en bicicleta, pero era aficionadísimo al ciclismo. No, yo me oía las vueltas a Colombia, yo salía a verlas, todo eso. Y cuando en el 71 yo resolví pues que eso de viejas con tetas caídas y que todo eso no era ser artista, que yo empecé a jugar con la geometría, resultaron unas bolas y yo eso lo exhibí en el 3er Salón de Arte Joven, me admitieron. Entonces, una hija del gran historiador Javier Gutiérrez Villegas, que era muy amiga mía, muy jovencita, tenía 14 o 15 añitos, llegó y la vio y me dice, pero si es que esos son unos ruteros. Y me empezó a declamar el poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces yo, ay, rutero, sí, claro. Entonces yo ya empecé a profundizar en el tema. Y hice una serie grande. Yo inclusive fui invitado a representar a Colombia en un salón de dibujantes colombianos en Washington, en la Unión Panamericana. Éramos 4, porque realmente José Gómez Sicre, él era muy selecto y él decía, yo no quiero atiborrar. Entonces yo mandé 10 de estos dibujos con ciclistas. Ya después, en los 80s, ya los empecé a trabajar con color. Y me empezaron a atender otra vez hacia esa geometría abstracta que fue mi nacimiento en el 71. Y también me empezaron a pedir caras. Entonces yo hice una gran exposición en la Biblioteca Piloto a fines del 87, y ya en el 88 yo me puse a reflexionar, a ver, ¿qué camino coger? ¿Si el geométrico o el figurativo? Entonces yo dije, no, me voy a orientar más por lo figurativo. Y entonces ya dije, ¿yo cómo voy a pintar un ciclista que nadie conoce existiendo tantos tan conocidos? Bueno, y en los años 80 fue como una década fundamental para que el mundo conociera el ciclismo colombiano. Claro, Café de Colombia. Café de Colombia, el equipo de Barta. Estamos hablando de Patrocinio Jiménez, Lucho Herrera, Fabio Parra, Condorito Corredor, sí, entre otros. Sí. Y entre comillas, ese gran enemigo que de alguna manera nos pintaba la prensa, finalmente el tipo no era como tan agradable en carretera y además con los colombianos, falleció lamentablemente porque tenía problemas de salud mental bastante complejos luego de perder un Tour de Francia, creo que por 3 segundos en una contrarreloj. Al final, el Tour de Francia casi siempre termina con el paseo por la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, que básicamente es decorativa, y alguna vez hicieron un Tour de Francia con remate en contrarreloj, y este personaje perdió por 3 segundos, y dicen que cayó en depresión y lamentablemente se suicidó tiempo después. ¿Por qué pinta usted a Loro Fiñón? Bueno, yo decidí pintar básicamente ciclistas extranjeros porque yo me tenía que apoyar en fotografías, pero yo no quería hacer retratos de ciclistas, sino ciclistas compitiendo
dentro de esas bolas que yo venía pintando, pero que una de esas bolas le salieran las facciones de un ciclista conocido, que todo el mundo supiera quién era. Entonces, yo busqué, a mí me abrieron los archivos del periódico La Patria, los archivos del Colombiano, de Mundo Ciclístico, y yo encontré muy poquitas fotos de ciclistas colombianos compitiendo. Por ejemplo, hice una muy linda de Ñatico Suárez, y entonces yo me lo imaginé, esa imagen yo me la imaginé él bajando de Matasanos, ¿sí? Inclusive esa obra me la compró una persona que vive en Bogotá y que luego me contó que es que su esposa era hermana del Ñatico Suárez. Bueno, entonces pinté a Rubén Darío Gómez, pero ese me tocó posando pues como en un bodegón. Quise pintar a Cochise Rodríguez, que siempre fue mi gran ídolo. Y entonces él me dijo, yo de fotos no sé nada, todo eso lo maneja María Cristina. Entonces María Cristina me dijo, no, yo antes de cualquier cosa, yo quiero ir a ver qué es lo que usted hace. Entonces llegaron a mi casa, yo no estaba, entonces mi hija lo reconoció, entonces les abrió. Y entonces cuando él vio, en esa yo estaba entrando, cuando él vio el cuadro de uno de estos europeos, pues que no me acuerdo cómo es el nombre, que había corrido con él, le pegó el grito, María Cristina, mira, aquí está el fulano. Entonces ya María Cristina, no, ella pues enloquecida, me dice, bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Yo quiero una foto de ese Cochise sinvergüenza que en Girardot amanecía sinvergüenciando, llevando 3 o 4 minutos de ventaja en la Vuelta a Colombia, y lo cogía la pálida subiendo y perdía la vuelta. Que hubo una que no la perdió porque un ciclista de aquí, creo que de apellido Correa, lo arrastró hasta que lo llevó al alto y ganó esa vuelta como por 8 o 10 segundos. Entonces ella me dijo, no, yo quiero es que usted me pinte al Cochise Maduro, al Martín Maduro. Le dije, usted me está haciendo un encargo. Ay, ojalá tuviéramos plata para comprarle una obra, pero no. Le dije, no, yo quiero pintar, es al Martín que yo quiero pintar. Y si no, no lo pinto. Pues no lo pinté. Entonces, dentro de todo eso, yo odiaba a Loro Fiñón. Y me encontré esta imagen de ese Loro Fiñón con esa expresión de odio, ¿sí? Que fue la expresión con la que él tumbó a Luchito Herrera. Entonces, yo dije, esto hay que pintarlo, ¿sí? Entonces, pues, son varios retratos, pero yo preferí en la exposición llevar a Loro Fiñón por lo que encarna para nosotros como historia. El polo, cómo llega a su vida, y los polistas, usted tiene diferentes facetas, los polistas en carretera, los polistas en su espacio natural y los polistas en el cosmos. Sí. Los polistas, ¿cuándo llegaron a usted? Ay, eso es otra historia. Es que, o sea, yo no soy ni 5 de creador. A mí es que me empujan, me ponen a crear. Yo hice un negocio con un amigo cuando la Universidad de Medellín iba a celebrar sus 40 años de vida artística. Entonces, el director de Extensión Cultural me invitó a hacer una exposición como en febrero. Con eso iban a iniciar ellos todo su ciclo de celebraciones. Entonces yo invité a mis alumnas y fueron con sus esposos. Entonces uno de ellos se enloqueció con un cuadro de tenis, que era Eduardo Vilas. Por ejemplo, aquí en la exposición no hay nada de tenis, porque es que no me cabía. Entonces yo le dije, bueno, porque él me había hablado que tenía una colección vasta, pues, de arte. Me mencionó nombres y yo bueno, ¿y por qué no compras esa obra? Es que yo no compro obras. Pero ¿cómo que no compras? Entonces, ¿cómo tienes todo eso? Yo cambalacheo. Y yo, pues, es la única cosa que tengo yo en mi sangre indígena, que es el amor por el cambalache. Entonces, ¿y qué cambalacheas? No, yo tengo una empresa que fabrica cosas en madera, muebles, bibliotecas, todo eso. Yo necesito unas bibliotecas para mis hijos. Entonces me dio la tarjeta y yo fui con mi esposa. Mi esposa se enloqueció en esa empresa. En vez de, como hacen todas las señoras que van señalando uno por uno, yo quiero eso, yo quiero aquello, ella extendió los 10 dedos. Y entonces, Fernando fue anotando. Fernando Isaza Echavarría se llama él.
fui anotando, anotando. Cuando llevaba ya como 5, llegué y me dice, esto hay que agregarle otra obra. Y yo, dígame cuál. No, eso que lo haga Toti. Su esposa se llamaba María Victoria, pero le decíamos cariñosamente Toti. Y yo, bueno, listo, yo hablo con ella en clase. Y entonces sí, ya después, inclusive él nos mandó todo y al otro día ya todo estaba en la casa. Entonces yo le dije a Toti, ve, Ferte con todo esto y esto y esto, sí. Y bueno, ¿y qué obra querés? No, yo ya la exposición, yo no quiero nada. No, yo voy a esperar. El día que yo vea una obra tuya que me guste, yo la cojo y me voy con ella calladita. Y yo, trato hecho, cogí, la abracé. Y bueno, como a los 20 días o al mes, en una clase teórica que yo les daba, yo tuve que usar una diapositiva con una imagen ecuestre de Diego Velázquez. Y era un caballo pesado, de esos que uno se muere del susto que vaya a caer sobre uno. Ujú. Entonces yo les expliqué que realmente era muy compleja el tema de la pintura ecuestre para los artistas, porque la gran mayoría no saben qué es una pesebrera, no saben qué es perseguir un caballito en el potrero para cogerlo, no saben siquiera cómo subirse a un caballo, y que entonces se dedican a hacer prácticas de anatomía, a estudiar cuántos músculos, cuántos nervios, cuántos tendones tiene, entonces les resultan unos animales pesadísimos. Entonces Toti llega y dice, eso es verdad, Fer cambió con Jorge Botero Luján por unos muebles una obra y le pidió que le pintara un caballo para complacerme a mí, porque a mí me encantan los caballos. Y muérete la porquería de obra que me llevó. Estoy encartada con ella. No sé dónde la voy a poner, pero me toca ponerla. Yo me moriría el día que viera una obra pintada por ti, un caballo pintado por ti con esa técnica exquisita que tú tienes. Que yo venía trabajando con lápices Prismacolor sobre lienzo. Y yo me reí, le dije, no, ¿yo dónde voy a meter un caballo dentro de lo que yo pinto, que todos son deportes? Y bueno, ya, seguimos la clase. Entonces le conté a mi esposa y al tiempito me llamó, me dijo, corre, corre, corre. Estaban en televisión mostrando un torneo de polo en el Club Campestre en Llano Grande. Y yo, ¿cómo? ¿Y ese deporte existe? Ahí puedo yo sacar la obra para Toti. Entonces ya entré al Y salió club. una serie. Toda una serie, una cosa maravillosa. Claro que ya después yo me cansé, yo ahí no, esto es uno repetirse y repetirse. Pero usted se hizo muy reconocido por los polistas. Claro, claro, entonces, incluso yo dejé de pintarlos y de pronto Leonel Estrada, que era el curador de la Bienal de Florencia, Italia, él me invitó, me dijo, yo quiero que tú participes en esta Bienal, que es muy importante, pero eso sí, con un tema de polo. Entonces yo, ay, ¿cómo? No, pero entonces me creé una obra distinta a todo lo que la pinté. En un atardecer, casi anochecer, pinté inclusive una figura caída y no pinté pelotica. Nada. Entonces, y le puse como nombre Ocaso. Tanto que el presidente del jurado de la Bienal, él, de una manera pues muy generosa, él decía, porque él me decía, y esto es un deporte popular en Colombia. Y yo, ¿deporte? Es que, ¿quién dijo que hay un deporte? Ese es el egoísmo del ser humano, que mire, los todos peleándose, quién sabe que se estén peleando, y vea, y ese se cayó y ni le paran bolas. Entonces se sonrió. Y entonces ya llega y dice, bueno, ¿y dónde está la pelotica? Y yo, si usted piensa que ahí tiene que haber una pelotica, búsquela. ¿Sí? Y ya él, una sentencia que a mí me marcó. Si yo regreso dentro de 100 años y me encuentro esta obra, yo la siento actual. Esta es una obra que se sobrepone al tiempo y al espacio. No tiene nada que ver con cosas anecdóticas. Fue muy lindo. Bueno, entonces yo ya cambiando y en todas mis inquietudes, de pronto en el 2018, con motivo de mis 50 años de vida artística, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, gran amante del arte y gran impulsador del arte, él había sabido de boca mía
que Luis Alfredo Ramos, como gobernador, intentó convertir en una sala de exposiciones el hall de la gobernación y me prometió que la primera exposición iba a ser mía por gratitud, porque cuando él quiso convertir el hall de la alcaldía en sala de exposiciones, ningún artista aceptó, y yo sí le acepté, porque no habían luces, no habían buenos paneles, y yo dije, mi obra no necesita luces raras, no necesita nada así, y paneles, pues, paneles del Palacio de Exposiciones, lo que es ahora Plaza Mayor. Entonces, a raíz de mi exposición, ya los mandos medios vieron la importancia de que esa sala había que dotarla. Y se dotó, y Luis Pérez, ya que fue el alcalde que siguió, sí que le sacó provecho. Y luego Sergio Fajardo, que nos odia a los artistas plásticos, porque a él una vez, él se empezó a meter con la esposa de un artista que se estaban divorciando, pero todavía estaban juntos, y se empezó a meter con ella. Entonces el artista plástico le dio unas trompadas. Entonces nos cogió odio y cerró esa sala de exposiciones. Y ya nunca más se pudo volver a abrir. Entonces, y Luis Alfredo no pudo desocupar el hall, porque eso había gobernadores que le habían dado en comodato espaciecitos, que a la Asociación de Pensionados, que a los de la Lotería de Medellín. Eso era un mercado persa, ese hall. Entonces, Luis me contó, porque yo lo invité a mi exposición individual número 50, con la que yo, Pascual Ruiz, se iba a celebrar sus 50 años de vida artística en Jericó. Entonces yo lo invité a él, entonces me dijo, te voy a condecorar. Y a los 10 días me lo encontré en la asamblea, que yo estaba en la inauguración de la exposición de una amiga, y él iba a sancionar una ordenanza muy importante que tenía que ver con ciclorrutas. Entonces él me dijo, ahí va caminando tu condecoración. Y es que eso es verdad. Claro. Y entonces me dijo, estoy organizando para volver el hall una sala de exposiciones. Y yo, dentro de mi desfachatez, mira, era el señor gobernador de Antioquia, le dije, no, si es capaz, ¿qué? Le dije, es que Luis Alfredo Ramos, como gobernador, quiso hacer eso, y me dijo, no, es que en mi administración el que manda soy yo. Así pues, yo lo voy a hacer desocupar. Y fue muy difícil, pero lo logró desocupar. Entonces, lo inauguraron con una exposición de esculturas. Y la primera de pintura iba a ser una colectiva. Pero entonces, eso lo organizaba era José Cirilo Henao, que era el alcalde del Peñol, pero que era muy cercano al doctor Luis y muy conocedor de arte. Él es artista plástico. Entonces, José Cirilo me llamó y me dijo, mira, tú eres uno de los elegidos para que la gobernación te publique un libro, porque además prometió 10 libros de arte, y tú estás dentro de los 10 artistas que van a exponer. Y entonces me enumeró quiénes éramos, y 5 no eran de Antioquia. Entonces, pues a mí no me gustó, pero yo guardé silencio. Entonces cualquier día de eso no se volvió a saber. Entonces yo pasé por el Palacio de la Cultura, le pregunté a Luis Fernando Calderón y me dijo, no tengo ni idea ni del libro ni de esa exposición, porque eso no lo estamos organizando nosotros. Yo, bueno, cuando al otro día tal vez llegue y me llama, ve, ¿vos qué opinás de esa exposición colectiva? Pero vos no dices que no tiene nada que ver con eso. No, pero vos qué opinás, que me parece una desfachatez de José Cirilo, que habiendo tantos artistas en Antioquia, estés en plan de exponer 5, que muy seguramente es que él tiene obras de ellos y las quiere vender. Pues yo soy así. Pues. Entonces, bueno, ¿y quién pensás que debería estar? Flor María Bou. No, pero es que Flor María se murió. No, ella estuvo muy enferma, pero está muy activa, está exponiendo y me parece maravillosa. Debe estar Oscar Jaramillo, pues le enumeré como 4 o 5. Y entonces me dijo, bueno, ya, déjala así. Cuando vuelve y me llama a las 3 de la tarde. Y yo, Luis Fernando Calderón llamándome a mí 2 veces en el mismo día. No, pues. Y me dice, el gobernador no quiere colectivas, quiere una individual tuya. Pero como tú no puedes, porque es que él me había propuesto que hiciera una gran retrospectiva en el Palacio de la Cultura, pero como yo tenía lo de Jericó, yo le dije, tiene que ser diciembre o enero. Y él me dijo, cancele Jericó.
ni riesgos. Yo soy un hombre de palabra y además Roberto Ojalvo merece todo el respeto del mundo porque lo que él está haciendo en Jericó es una cosa que va a desbordar fronteras. Y bueno, entonces le dije, no, yo dije que no porque era una retrospectiva que implicaba lo que tuve que hacer ahora para devenir creativo, montar trabajos que estaban sobre cartulina, entonces pensar en vidrios o con qué protegerlos, que ya ahora yo descubrí que se podían proteger con acetato. En esa época era vidrio. Sí. Entonces, en cambio yo aquí en el hall de la gobernación sí puedo porque yo ya sé cuántos paneles son y yo ya sé que yo tengo todas esas obras, las tengo disponibles. No, perfecto. Entonces, al momentico me llamó la directora. Maestro, pero es que a mí me preocupa que usted teniendo ya lo de Jericó, que se va a tener lo mejor allá. Y le dije, no tiene nada que ver porque lo de Jericó es una temática y yo tengo unos 300 lienzos disponibles y de muy buena calidad para seleccionar la exposición. Me dijo, perfecto. Entonces, de ahí nació esta exposición que se llamó Transhumancias. Allí una persona llegó y me dijo, maestro, ¿y usted cuándo va a volver a pintar sus polistas, pero en formatos más pequeños? Es que lo que tiene es muy grande. Y en una entrevista en Teleantioquia, la periodista se le ocurrió preguntarme, oiga, ¿y usted tiene alguna anécdota así bien especial que haya tenido que ver con su obra? Entonces yo me puse a pensar y me acordé de una anécdota de cuando yo expuse en la Unión Panamericana de Washington, que José Gómez Sique me dijo, su obra le encantó a todo el mundo, les pareció absolutamente original, una técnica impecable, pero no se atrevieron a comprarla porque ellos decían, por Dios, ¿qué hacen esos jugadores de fútbol americano jugando en una carretera? Porque allá no conocían el ciclismo como deporte. Entonces, yo ve, y yo por qué no pinto a estos sinvergüenzas polistas que son tan elitistas, que tienen como clase dirigente, tienen a las personitas más humildes de la sociedad jugando en potreros o jugando en las calles de los barrios, porque no los saco también a jugar en carretera. En carretera, como los Claro, puso. casualmente con la pandemia le cerraron los clubs. Entonces resultó que en el 2021 que los empecé a pintar porque intenté empezarlo, no, en el 2021, yo intenté en el 2019, pero había cambiado de estudio, entonces el cambio de luz, de ambiente, no me permitió concentrarme. Yo tenía inclusive uno ya empezado. Entonces de ahí nacieron los famosos encapsulados, que entonces yo ya dije, con la pandemia, yo dije, pues es que esto, yo me anticipé a la pandemia, entonces los trabajé todo el 2020. Entonces ya para el 2021 retomé ya los jugadores de polo en carretera. Entonces ya progresivamente a mí se me fue ocurriendo, yo dije, ¿y yo por qué no los pongo a volar? ¿Sí? Y ya después vino toda la inquietud ecológica, entonces yo les quité el taco con que juegan y se los cambié por redes para cazar mariposas y empezaron a perseguir colibríes. Entonces, porque muchos de ellos odian las abejas, odian los colibríes, porque les afectan sus cultivos extensos en sus haciendas y ganan menos plata. Entonces ellos ponen trampa, ponen cosas para espantar las abejitas, espantar los colibríes, pero entonces yo aquí fui más tenaz, los puse a volar persiguiéndolos. Pues ya el año pasado me dio por subirme a lo más profundo del cosmos, que son puras pinturas abstractas captadas con el telescopio James Webb, y yo allá subí, pero entonces ya subí fue porque al hombre le da miedo subirse por allá tan alto, y los caballitos sí se subieron. Y entonces ya los colibríes dijeron, vos sinvergüenza que sos el que llevas a estos tipos que nos han estado persiguiendo, estás aquí solito. Los están atacando. Entonces los pobres caballos pelan los dientes para defenderse. Y el barranquero Soledad es el testigo mudo, ahí, indefenso, mirando pues qué está pasando por allá.
Y en una que la tengo allí, porque esa la había hecho pensando en la biblioteca de Débora Arango, Débora salió del infinito, donde ella está, ¿sí? Ahora en noviembre va a ser, no sé, 20 años tal vez, que ella se fue al infinito, se murió. Pues ella sacó la cabeza y está expectante a ver qué es lo que está pasando allá, ¿ves? Maestro, eso nos ubica en ese venir creativo que, como dijimos, podemos ir a visitar hasta el 25 de octubre, que eso es un Un sábado, sábado, sí. en la Casa de la Cultura de Envigado Miguel Uribe Restrepo. Hemos hablado de ese venir creativo con obras desde el 71 hasta el año 2025. Hablamos de sus inicios, hablamos del deporte, hablamos de los polistas, de su obra abstracta, de sus diferentes técnicas. Y esta última pregunta, antes de irnos, maestro, mm, surge de una conversación previa que usted y yo tuvimos antes de estar acá en cabina. Y es que usted mencionó la felicidad. Y la pregunta es, si a usted se le pregunta hoy en día, pensando en su obra artística y como persona, de 1968 a 2025, ¿cuándo ha sido más feliz haciendo arte? Ah, es que pregunta. O sea, yo he sido feliz siempre, pero hay cenits de felicidad. Eh, Uno de los cenits fue cuando José Gómez Sicre, por pasar de buena gente, sí, es que uno realmente no es buena gente, sino que uno de pronto pasa de buena gente. Eh, Él vino a dar unas conferencias aquí a Medellín en el 73 y eso valía 5.000 pesos. Y yo odiaba a los críticos de arte, a mí, no, qué pereza toda esa gente. Entonces, ¿y yo qué me voy a gastar todo un mes de salario en el Colegio Corazonista para oír a un viejo barrigón hablar paja? Entonces, estaba una tarde en el Centro Coltejer, en el segundo piso, cuando un crítico de arte que se llamaba Antonio Hernández me dijo, ¿vas para la conferencia de Gómez Sicre? No, no, yo no estoy yendo a eso. Pero ya lo conoces, no, tampoco. ¿Lo quieres conocer? Ah, pues sería interesante. Él ya va a pasar por aquí. Entonces él llegó rodeado del séquito de lambones que lo protegían. Entonces me lo presentó. Y yo en vez de decirle usted cuándo va a dar mis obras, cuándo quiere que hablemos de mi proceso, yo le dije, ¿usted ya fue al museo universitario? Me dijo, no, eso es un tesoro que hay que verlo. Entonces, ¿por qué no va mañana? Entonces él se quitó. Digo, él tiene la agenda copada mañana. Entonces, así, cada día está copado. Entonces, ¿y usted cuándo se va de Medellín? El sábado. ¿A qué hora se va? Por la tarde. Bueno, ¿y por qué no va el sábado por la mañana? Pues el corito de aduladores es que el museo no lo abren sábado por la mañana. Entonces yo le pregunté, ¿pero usted puede el sábado por la mañana? Pero es que acaban de decir que no lo abren. Si usted puede, yo se lo hago abrir. Pues yo era un mocoso, irresponsable, comprometiendo nada más y nada menos que a Luis Fernando Vélez, que era el director. Pero yo dije, Luis Fernando me guarda la espalda. Y me dijo, claro, pero que sea temprano. Entonces, no, claro. Entonces yo llamé a Luis Fernando, pero ¿cómo me comprometiste si yo tengo una cosa en Titiribí de antropología? Aplázalo un poquito, yo te lo traigo temprano. Eso está muy bien. Pero entonces Gómez Sicre me condicionó, me dijo, yo voy con la condición de que usted allá monte una exposición con trabajos suyos y de los demás jóvenes que se mueven en la órbita de la universidad. Y trato hecho. Entonces yo ya le dije a Carlos Mejía, que era muy amigo mío, le dije, vení, organicemos, y le dije a varios compañeros, venga, tengamos obras. Y montamos una exposición en la sala de exposiciones transitorias. Entonces Gómez Sicre, pues, recorrió todo, matado con el museo. Le tocó casi que fue de los primeritos que supo de la colección Alzate. ¿Tú sí sabes de la colección Alzate? Bueno, los Alzates eran unos guaqueros. Y entonces, y eran muy prestigiosos. Y a ellos les dio por empezar a falsificar algunas piezas quimbayas, ¿sí? Y de pronto se fueron desfasando y ya no les importó si eso se parecía al original o no. Empezaron a crear su propio estilo. Pues en este momento el Museo Universitario tiene una colección como de 5.000 piezas de cultura Alzate, ya se llama así.
Pues a Gómez Sicre le tocó conocer que eran apenas como 100 o 200 piecitas. Creo que el que empezó con eso fue Graciliano Arcila. Bueno, entonces, que aquí hay una sala de exposiciones que se llama Graciliano Arcila. Entonces, ya entramos llegamos a la sala de exposiciones, él se paró en la puerta y él miró en redondo y se fue caminando a lo que lo atrajo. ¿Y qué lo atrajo? Las obras mías, que eran 2 temas de ciclistas. Entonces dijo, ¿se puede ver más? Ah, ¿de quién son? Y le dije, mías. Ah, con razón usted es tan pedante. Con razón ni siquiera se había preocupado de que yo viera su obra. Le dije, discúlpeme, es que yo no sabía que usted estaba interesado en ver obras de artistas. Entonces le reclamó a los lambones. Por Dios, pero ¿cómo no le han dicho? Entonces, entonces yo le dije, yo tengo, pero en otro bloque. Entonces ahí mismo, no, él no puede ir porque eso son muchas escalas. Y entonces él me preguntó, y le dije, son las mismas que usted tuvo que subir y que las tiene que bajar para poder ir de aquí. Y hay un par de pasitos que cada una es una escala. Ah, no, yo voy. Pasó por el mural de Pedronel Gómez, se detuvo, lo criticó horrible, porque a él nunca le gustó Pedronel Gómez, que un muralista tenía que ser primero que todo un gran dibujante. Y por ahí encontró 2 pies derechos. Y digo, mire esa figura, tiene 2 pies derechos. Bueno, entonces cuando vio las obras, entonces ya dijo, ya encontré el número 4, que a mí no me gustan los números impares. Yo me quedé callado, pero no se emocione, es que yo no sé de qué está hablando. Pero ¿cómo no vas a saber que yo vine en búsqueda de un salón de dibujantes? Porque es que el mejor dibujo de América se está haciendo en Colombia. Y en Colombia está concentrado aquí en Medellín. Y yo, no, pues es un honor enorme. Volví y le reclamó a los lambones. Todos se quedaron. Y le dije, no les diga nada porque es que ellos no me quieren, porque como yo no les estoy pidiendo a ellos permisos ni les estoy riendo pleitesía, ellos no me quieren. Entonces, eso fue para mí muy emocionante. Tengo otro momento también demasiado emocionante. A mí una vez de la Luis Ángel Arango me llegó una carta donde me remitía otra carta que había llegado del Instituto de Cultura Hispánica. Entonces el doctor Jaime Duarte Fénix me decía, esto me llegó del Instituto de Cultura Hispánica para usted. Si a usted le interesa, pues participe. Y entonces era una invitación a un salón que es Arte Actual de Iberoamérica. Entonces corrían con todos los gastos. Yo lo único que tenía que hacer era llevar esa carta a una agencia de viajes y entregar enrollada la obra. 2 obras. Entonces 2 carboncillos de ya esos temas sociales, con los claustros, con las monjas, con todo eso. Entonces yo no volví a saber de eso. Cuando por ahí como al año y medio me llama una persona con voz de costeño y me dice, no, yo soy no sé qué Enríquez, yo soy de República Dominicana, es que vine a pasear a Medellín y yo en el gran catálogo de arte actual de Iberoamérica, y yo, ¿y eso qué es? ¿Y eso cuándo fue? Pero ¿cómo así? ¿Usted no lo tiene? No, es que no sé de qué me está hablando. Eso fue en Madrid. Y yo, no, yo eso tengo que verlo. Entonces fui cuando, claro, era el catálogo y éramos solamente 20 colombianos. El único antioqueño en esa muestra. Y fue la celebración de la ascensión al trono del rey Juan Carlos. Y eso estuvo en Madrid exhibido 4 meses. Eso a mí me pegó una emocionada, pero única, ¿sí? Entonces, pues han sido 2 grandes momentos, pues. Y como te digo, son por todo. Ver uno, pues cuando yo me encuentro que mi exposición se programó como desde marzo para el 3 de octubre y me encuentro yo hace 20 días que programaron la inauguración de la Bienal para el 2 de octubre y que el 3 había otras inauguraciones y el 4 seguían otras y siguen todavía inaugurando cosas y yo, por Dios, a mí no me va a ir nadie porque pues esto arrastra a todo el mundo. Y encontrar que en la Casa de la Cultura se agotaron las sillas que tenían en salones y en cosas para sentar la gente, pues ya me decían, es que son 65 sillas plásticas, más todas las poltronas que hay alrededor. Todo se copó y hubo gente de pie. Cuando se abrió la sala, eso fue una masa que voló a esa sala
y eso no cabía una aguja. Eso es una cosa muy emocionante. El maestro Pascual Ruiz con nosotros en ese espacio de la radio pública del departamento de Antioquia, Casa de la Cultura de Envigado, la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, su obra expuesta hasta el próximo 25 de octubre, sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. En Instagram, ¿cómo lo encontramos a usted? Como Pascual Ruiz, si quieren ver solamente cosas de arte, pero ya todo mi cuento social y arte y todo eso, Pascual Ruiz Uribe. En YouTube también tengo por ahí 30 videos, Pascual Ruiz Uribe. En Facebook también estoy, Pascual Ruiz Uribe, y tengo dentro de él una página que se llama Pascual Ruiz, que también es toda de arte. Yo X sí tengo, pero eso es a mí no me gusta. Cazar peleas allá. Sí, eso. Bueno, maestro, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, amigos, amigas oyentes, Devenir Creativo, hablamos de la obra del maestro Pascual Ruiz de 1971 al año 2025. Un abrazo y una feliz semana. Muchas gracias, Alexander. Para mí esto es un honor y un placer, es una cosa maravillosa yo estar en la emisora cultural de nuestra alma mater. Nuestro invitado hasta ahora y en instante más contenidos de la programación de hoy.